Si solo tú eres digno, si solo tú eres digno. Dile a tu hermano ahí nuevamente, no te desenfoques. Vamos, díselo, dile, pero díselo con ánimo, con alegría. Dile, no te desenfoques. Vamos, díselo. Dile, vamos ahí con ánimo, vamos, con alegría en la casa. Dile, no te desenfoques. Aleluya. Vamos a ir a un trozo de la escritura hermoso que está en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, y vamos a estar leyendo del 28 al 30, versículo 28 al 30. Pero qué bueno sería, vamos a leerlo desde arriba, desde el 22, para entender bien todo el contexto y así poder explicar bien. Pero nuestra guía hoy estará del versículo 28 al versículo 30. Amén. Amén o no. Un minutico más de pie. Vamos. Sí, como no, arriba. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ore por el sonidista, ore por el mediista, no sé cómo decirlo. Por la media, eso mismo. No por la media, sino por la media, para que esté rápido ahí ese versículo en pantalla. Cuando usted trajo su Biblia, amén. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Pónganla en alto. Vamos, pongan en alto su Biblia. El teléfono convertido, el Señor también póngalo en alto, no tenga temor, ahí está. Gloria al que vive para siempre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, 22 en adelante, dice, usted lee junto conmigo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí como solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿cómo era? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí viene lo interesante y lo lindo para nosotros hoy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. ¿Recuerdan esa frase de por la mañana? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te adoro en esta mañana, Señor, y te doy gracias por tu presencia. No merecemos, Dios, ni por un instante ver tu Shekinah en medio nuestro. Pero tú has decidido que hoy ella esté en medio nuestro. Por eso te alabo y te bendigo hoy. Como oraba hace un minuto, Señor, hace unos minutos, te pido que ninguno se vaya hoy de aquí sin sentir tu presencia, Espíritu Santo. Sin sentirte a ti, sin tener esa confirmación de tu palabra. Hoy yo me escondo detrás de tu palabra y te pido que no sea mi mente humana recordando ni hablando boberías, sino que sea tu palabra la que mis hermanos retengan, escuchen y se quede grabada en su espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús, ayúdame a exponer la palabra con temor y temblor, como quiero hacerlo siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Siéntate diciendo a tu hermano, Pedro, no te desenfoques.
Vamos, dile, Pedro, no te desenfoques. Pedro, no te desenfoques. ¿Amén o no? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. No, aguarde esa palabra, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El llamado se escucha. No sé si me hice entender. Si Dios te ha llamado a hacer algo, estoy seguro que ya tú lo escuchaste. No es algo que diga un hombre, Willy, hoy tú vas a... No. Ya la confirmación de lo que Dios te dio, si Él quiere, te la puede traer un hombre. Y si no hubiera ningún profeta en la casa, ya es difícil donde está el Espíritu de Dios, que no hay un profeta. Es muy difícil. Y si lo que Dios te dio a ti, los que tienes delante, no quieren que Dios lo haga contigo. Y si estás en un lugar que Dios te ha llamado para hacer una diferencia, y sin embargo los que tienes a tu lado no quieren que tú prosperes, ¿va a haber alguien que te confirme el llamado? ¿Algún ser humano? Si estaban los conocedores de la palabra, los escribas, los fariseos, que más que esa gente nadie sabía la escritura y tenían a Cristo delante que hicieron la vida imposible, ¿cuánto más a nosotros que somos como simples mortales? ¿Es cierto o no? Entonces, un punto interesante de esto es que el llamado de Dios, usted y yo lo escuchamos. Que no querramos escucharlo, que dudemos de lo que el Señor nos dio, es otro punto. Pero lo que Dios tiene para ti ya te lo dijo. Y si no te lo dijo, te aseguro que a partir de hoy vas a escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús. La primera confianza te hace cometer locuras. Eso le pasó a Pedro. A veces cuando estamos en el fuego del primer comienzo, queremos hacer locuras. Porque creemos que es locura. Y algo que yo pensaba, que lo tengo aquí escrito, es que siempre le echamos la culpa a Pedro. Pedro el que dudó, Pedro el que se bajó de la barca, Pedro, pero no vemos lo que Pedro tenía al lado. Hermano, dice Marcos que el viento era recio. ¿Cuántos han estado en un río, en un mar, con el viento? ¿Cuántos han visto cómo el mar está tranquilo y de buena primera viene un viento recio y se levantan las olas que cogen 30 metros, 40 metros de altura? Es impresionante, yo nunca he estado ahí, ¿no? Pero he visto películas, he visto documentales que un barco gigantesco, que usted se para al lado de la ola, que es más grande que este templo hermoso que tenemos, usted ve el barco este tamañito en la punta de arriba de la ola, y de buena primera baja, por un vientecito enviado por Dios. ¿Quién no le va a decir a Pedro duda? Jesús se encargó de buscar a sus discípulos, no de esto. Él se encargó de buscar a cada uno de sus discípulos. Y si tiene dudas, vea los evangelios. Cómo fue escogiendo a cada uno, incluso hasta uno de ellos, que no lo buscó él por decirlo de esta manera, sino que lo trajo un hermano en la fe, un amigo, le dijo: Natanael, vamos conmigo, que he encontrado al Mesías, aquel que dice en las Escrituras. Cuando llegó Natanael, él le dice: he aquí un verdadero israelita. Dice Natanael: pero si tú no me trajiste a mí, ¿cómo me conoces? Desde que tú estabas allá debajo de la higuera, orando. Bueno, ya yo te vi. ¿Lo llamó el Señor o no? Tú estás aquí por gusto. Te digo algo, hoy el Señor te está diciendo que no te desenfoques. ¿Cuántas cosas pueden suceder en la vida del ser humano? Ministerialmente hablando. Ministerialmente hablando estoy diciendo, hoy es un día en que el Señor te está diciendo, no te desenfoques. ¿Cuánta gente va y dice: oye, mira, aquel es mejor, aquel es el otro, mira aquel? No, mi hermano, donde Dios te puso vas a prosperar.
Donde Dios te puso, aunque el hombre te ponga en lo último, aunque tú te sientes en lo último, Dios te va a prosperar. Porque es el propósito de Dios en tu vida, no es el tuyo, es el propósito de Dios. Jesús les habló y les dijo, síganme. En versículo 29, ahí lo leímos, hay una frase, una palabra que le dijo, ven, ven. Señor, yo quiero ir, ven. Muchas veces nosotros hacemos oración al Señor sin darnos cuenta la consecuencia y el lugar de lo que estamos pidiendo y a donde queremos ir. Pedro, en medio de esa tormenta, sus hermanos diciendo, un fantasma, ten cuidado. Pero él escuchó. Diga, él escuchó. Al que un día le había dicho, ya no serás más pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. ¿Lo escuchó o no? Pedro identificaba esa voz en medio del tormento. Pedro sabía identificar la voz del Señor en medio del mar. Con el viento, con las olas. Él sabía que él había dicho, yo te escogí, yo te llamé. No importa cómo estén las olas en tu vida, no importa cuánta cantidad de tormenta hay en tu vida ahora mismo, cuánta viento recio en contra de ti, no importa. El que te llamó te está diciendo, ven, siga adelante, no te detenga, no cambies tu propósito, mantente fiel en él. Pero terminó ahí en que hay que escucharlo. Después de ejecutar una acción al creer que Dios sí te llamó, tenemos que estar firmes y no dudar de que Él es fiel con sus escogidos. Si el Señor te dice ven, Él no te va a dejar solo. No sabemos a la distancia que estaba Jesucristo de la barca. Tampoco sabemos cuántos pasos caminó Jesús encima del agua. No lo sabemos si fue que caminó Pedro encima del mar. No sabemos cuánto fue. Si fue 1, si fue 2, si fue 10, si fue 30, si fue una yarda. No sabemos el tiempo que Pedro estuvo caminando sobre el mar embravecido. Pero dieron alas de tu imaginación. Me imagino que cada vez que Pedro hacía así, el mar hacía. Y cuando Pedro volvía a mover, era como una tabla flotante que iba debajo de Pedro. No importa el mar como estuviera, pero iba Pedro en fe, en fe, en fe, en fe. En esa barca, si usted analiza el contexto, hay dos grupos. ¿Nadie me va a preguntar cuánto? ¿Entre cuál grupo? Los discípulos que se quedaron y el fresco que salió. Casi siempre el grupo más grande es el que se queda. Saben que están en un lugar donde el Señor les mandó. Si yo miro un poquitico atrás y analizo un poquitico el contexto de lo que vemos, todos no estaban en la voluntad de Dios. Todos no estaban en la voluntad de Cristo. ¿Es cierto o no? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice en versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Estaban en donde Dios le había mandado estar o no? Pero sin embargo, se levantó una tormenta contra todos. El evangelio no es fácil, hermano. Y donde menos tú te imaginas, se te forma una tormentita. Un viento recio, una dificultad. Algo que te quiere impedir que tú llegues al otro lugar. Que tú cumplas lo que Dios te mandó hacer. El cristiano de estos tiempos tiene que estar firme y seguro que si el Señor lo llamó, que estamos seguros de eso, ¿sí o no? Él va a estar contigo, no importa el tamaño, no importa la dificultad, no importa el problema. ¿Qué le pasó a aquel profeta que Dios usó para derribar todo aquel altar y toda aquella pila de profetas paganos? No salió corriendo después de haber estado en la voluntad de Dios, porque le tuvo miedo a quién, a un viento recio.
a la maldad encarnada en Isabel. El profeta salió corriendo a esconderse, se deprimió, porque tuvo miedo de aquella mujer que podía cambiar el corazón del hombre. Si una cosa tiene Jezabel, es que pudo cambiar el corazón de su rey, de su esposo, de haberlo traído, de haber estado el rey en un reino santo, conociendo al Dios de los dioses, al verdadero, y lo apartó en su corazón para que adorara a dioses paganos. Y este profeta sabía dónde estaba metido. Sin embargo, tuvo temor. Y así nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Estando caminando en el propósito de Dios, estando nosotros andando donde Dios nos mandó, y con todo eso decir, ¿me bajo o no me bajo? En estos dos grupos, usted ve a este grupo que se queda, que saben que están en el lugar donde se les mandó, que están pasando por la tormenta sabiendo que el Señor les mandó cruzar el mar. Se montan sin entender y siguen remando aunque el viento les era contrario. Una cosa que me llama la atención es que este grupo no dejó de remar. Y el viento contrario y ellos, para allá vamos. Él nos mandó a brincar. Vamos, sigan. Mi hermano, la vida del cristiano no es estar quieto y sentado. Tenemos que accionar, tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante. ¿Quién no se cansa en el evangelio? ¿Quiénes se cansan? Pero tenemos que seguir adelante. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, a seguir adelante, a proseguir a la meta, al total cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se montan sin entender, pero siguen remando. Dicen los hermanos, se montan sin entender, pero siguen remando. Se mantienen juntos, pasando la situación. Ese grupo estaba junto, no tenían para dónde ir. Estaban en un barquito rodeado, diciendo, bueno, si salimos ahora con tremendo buen tiempo, mira cuánto remamos y ahora se ha levantado esta tempestad. Dile, estoy en el propósito de Dios. Dile, la tempestad es propósito de Dios. En la tempestad se prueban los temperamentos. En la tempestad se prueban los caracteres. En la tempestad se ven dónde están los frescos que lo van a dar todo por Dios y no se van a detener. En la tempestad encontramos cuando realmente el grupo se une. ¿Usted quiere ver una iglesia unida? Que el Señor reprenda todo pensamiento inicuo, pero cuando hay una necesidad de verdad, es cuando la iglesia se une y comienza a orar, a interceder. Que nunca tengamos que llegar a eso, que podamos unirnos y orar los unos por los otros sin tener la necesidad de hacerlo. El cielo se estremece y permanecen juntos. Vamos, los que están remando, dice que cuando el cielo se estremece, ellos permanecen juntos. La barca grita, me rompo, pero ellos siguen juntos, remando, aleluya. Aunque la barca grite, me rompo, ellos dicen, yo me quedo aquí porque aquí me puso el Señor. Si hubieran lanzado al mar a nadar a ver si podían llegar, pero sin embargo se mantuvieron como juntos, remando. Vamos a ver, bueno, no sé si es así, no sé. Reme como usted quiera ahí, por favor, pero reme en el nombre de Jesús. Vamos, haga la acción que estamos remando juntos en el nombre de Jesús. No se estancan. Los que están en el propósito de Dios no se estancan, siguen adelante. Aunque usted crea y diga, no sigo, no puedo, no tengo fuerza, no se estanca, mi hermano, usted sigue remando. En el segundo grupo está Pedrito, el que todo el mundo siempre le dice, el culpable dudó. Sí, esa fue una frase del Señor. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, es verdad, dudó. Pero una cosa que saltó en mi espíritu ayer es esto que les voy a leer aquí, para no perder un solo punto. El hombre criticado por todo, pues dudó. ¿Quién podría estar en sus zapatos? Analice eso. Pedro, aunque en verdad dudó, el versículo 31 lo dice, lo dijo Jesucristo, él siguió adelante, ¿verdad? En ese Pedro me recuerda que él había sido escogido.
El Señor lo había llamado, lo había como a ti y a mí. El Señor nos escogió. Quizás no estemos pasando todavía la tormenta. Quizás algunos estemos en la tormenta. Otros estén a punto de entrar en la tormenta. Pero no dejes de remar. No dejes de mantenerte fiel. Es muy difícil humanamente. Vamos a leer Juan 6:18, por favor. Juan 6:18. Y miren cómo dice Juan esto. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y ahí estaba Pedro. Ya no es que solo estaba en la barca cumpliendo el propósito que Dios le mandó, guiando a sus hermanos, guiando adelante el grupo que tenía. Era que ya le dijo: Señor, en tu nombre iré. Déjame ir en tu nombre. Fresco. Es muy difícil humanamente estar en esa situación y permanecer con la vista en el Señor. ¿Se ha dado cuenta que cuando Él se bajó, puede ser que la temperatura, que los vientos arreciaron un poquito más? ¿Pudiera usted pensar en eso? O vamos a ver lo mismo, ya no tenía de dónde agarrarse. Ya no tenía un remo a dónde estar remando. Ya no tenía el mástil para estar agarrado en medio de venía aquello. Ahora estaba solo en medio del mar. No sabemos si estaba en la punta de la ola o estaba en el bajío de la ola. No sabemos dónde estaba Pedro. Sabemos que sacó los pies y siguió la voz del maestro. Hay veces escuchar la voz del maestro nos lleva a estar en medio de la tormenta. Hay un hombre de Dios que Dios no haya llamado, que en el momento del llamado no se levante una tormenta. Es más, desde que usted y yo nacimos, estamos en medio de una tormenta. Porque hay un propósito de Dios en tu vida. A tal punto que dice que dentro de millones te escogió a ti. Científicamente hablando, dentro de millones, tú fuiste el ganador. Tú fuiste la ganadora. Quiere decir que Dios te escogió y dijo: tú, ponle nombre. Tú eres un premio de Dios. Tú eres un escogido y una escogida de Dios. Quiere decir que en medio de la tormenta no podemos desenfocarnos de Él. Hay momentos en los cuales los golpes de las personas cercanas, sean amigos, hermanos, gente que sinceramente tú has tratado de ayudar, de honrar, te dan la espalda. Eso puede ser un viento recio de una tormenta gigantesca. Por ende, las olas del mar son muy grandes y el viento que te rodea. En el versículo 31, Pedro dice: Señor, sálvame. Salmo 37, versículo 39 dice: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en medio de angustias. Hermano, si una cosa, voy a adelantar sin atrasarme, aunque lo voy a gozar ahorita. Si una cosa tiene un llamado de Dios, es la tormenta que se puede presentar. Es que no estamos libres de tener una aflicción, el Señor lo dijo. Es que tenemos que mantenernos fieles y firmes para confirmar lo que Dios nos dio. Hay mucha tormenta que se puede levantar contra tu vida, pero si nosotros ponemos los ojos en Él. Pedro salió del bote, ¿cierto o no? Puso los pies en el agua, caminó, se levantó la tormenta. Él dudó. El Señor estaba ahí quizás. Y Pedro avanzando. El viento. Y los que estaban en el bote: ¡ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Sabe Dios cuántas cosas dijeron? La Biblia no lo revela.
¿Cuántas cosas le pudieron haber dicho? Porque aunque todos estábamos en el propósito de Dios, aunque todos estábamos caminando donde Dios nos mandó, el Señor quería probar algo más. Estaba sacando aquella roca, estaba puliendo aquella roca que un día iba a ser la cabeza, iba a ser aquel que iba a guiar a un pueblo. Y él lo estaba preparando, estaba diciendo: ven, Pedrito. Ya él sabía lo que Pedro iba a hacer. Él conocía a su Pedro. Él sabía lo que Pedro tenía para él. Él lo entendía. ¿Y qué dijo? Bájate, Pedro, ven y sigue. Pero ¿qué le sucedió a Pedro? Estaban los hermanos que estaban en el propósito, pero no lo estaban ayudando. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran dado la mano como ahorita cuando comenzamos y hubieran salido uno a uno de la barca aguantando a Pedro? Como una cadena gigantesca. ¿Qué hubiera pasado, Interesante, Pero la Biblia me dice que Pedro se quedó solo en medio del tormento. Y eso me revela que puede ser que en medio de una situación en tu vida, tú te quedes solo. Con Jesucristo solamente. Y si Él te da la mano, qué interesante que lo que el Señor dice en la Escritura es que extendió la mano y lo sacó. ¿Cuántas cosas pueden suceder en nuestra vida adversa, en nuestra vida? Pero aunque tú y yo creamos que estamos solos, aunque tú y yo creamos que ya no tenemos a nadie para dónde coger, si extendemos la mano a los cielos, Él está dispuesto a decir: ven, hijo, ven. Ven. Ya lo había dicho, ven. ¿Usted cree que lo iba a dejar solo? El problema es caminar en el propósito de Dios. El problema es caminar en el caminar de Dios, en la senda de Dios. Jesucristo le dijo: ven. Él estaba caminando en la palabra. Y ahí es donde está la duda nuestra. Cuando nosotros creemos que la palabra no es suficiente para sostener. Aunque vengan vientos, aunque vengan tormentos, aunque vengan problemas, si usted se mantiene fiel en la palabra, usted no va a caer. Usted no se va a ir. Porque el que la dio es fiel para sostenerla. Él controla los vientos, controla todo para estar firme en ti y por ti, para levantarte, para que tú no te caigas. Amén o no. En el Salmo 46, 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Iba a hablar de David, pero dije: Señor, no voy a hablar de David, voy a poner los ejemplos que David escribió. David fue un hombre que pasó tormentos en su vida. Se equivocó. Que tira la piedra aquel que no haya pecado. David se equivocó mucho, pero se mantuvo fiel. Se mantuvo con un corazón adorador a Dios. Y es lo que no entendemos. La tormenta se puede levantar. Los vientos se pueden levantar. Aún estando en el propósito de Dios. Pero es ahí donde se levantan esas piedras. Es ahí donde se levantan esos con propósito. Es ahí donde se pulen esos corazones. Y dice: ven, hijo. Pero que no solo le tomó la mano, sino que dice que entramos juntos a la barca. Él no te deja solo. Él no te deja solo en medio de la tormenta. Él extiende la mano, Él te saca, pero te abraza y te ayuda a entrar junto a la barca, donde todos caminaremos y veremos la gloria de Dios. Todos los que nos mantengamos firmes en Él. La decepción humana puede llegar, pero la roca de nuestra fortaleza está firme. No se inmuta. Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador es mi Dios. El peñasco en que confío, en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Lo leí en una versión moderna. Él es nuestro amparo cuando tú y yo andemos en lugares difíciles. No importa si estamos en el caminar con Dios. Salmo 28, 7. El Señor es mi fortaleza, mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con tan cánticos le daré gracias. ¿Con qué? Con cánticos, con alabanza, con regocijo. En medio del problema, en medio de la dificultad, alábalo. En medio del problema, reconócelo. Pedrito se estaba hundiendo. ¿Y qué le dijo? Señor, sálvame.
La salvación viene de Él, no de los hombres. Sus hermanos hubieran lanzado una cuerda, sus hermanos hubieran lanzado, no sé cómo se llama eso, como están en el naufragio, dígame el nombre de los redondos, un salvavidas. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Pedro? Señor. Ellos no. Tú, sálvame. Señor, ayúdame. Pedro miró sus circunstancias, la premura de los vientos, lo alto que se expandían las nubes, lo grande de las olas, y dudó. Pobre Pedro, dudó. ¿Quién no se pone en esa situación? Estamos aquí que algunos, estoy seguro, que en muchas ocasiones hemos dicho, hasta aquí llego, Señor. ¿Es cierto o no? Señor, búscate a otro. Señor, tú eres fiel, yo no soy digno de ti. ¿Qué dice el Señor? Pedro, ¿por qué dudas? Me hago la idea que extendió su diestra y le dijo, Pedro, ¿por qué dudas? ¿Cuántas veces dudamos en nuestro corazón de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? No nos sentimos dignos de Él. Nos sentimos cualquier cosa. Y yo creo que ahí donde está la grandeza del ser humano. Cuando Él sabe que Él solo no puede hacer lo que tiene que hacerlo Dios por Él. Cuando usted llega a un lugar, hermano, no se sienta altanero, no se sienta mengue para que Dios crezca en usted. Hasta aquí llego, Señor. Señor, búscate a otro. Señor, tú eres fiel y yo no soy. Eso es lo que le pasa a los que, como a Pedro, escucharon un ven que alcanzó nuestro oído. Ese ven te transforma la vida. Ese ven hace que tú cometas locura que para el mundo parece locura, pero para ti el poder de Dios. Todos enfrentamos los fuertes vientos, pero los que deciden por más sufren la crítica. Los que van por más sufren la crítica, sufren el abandono. Los que van por más se comienzan a hundir, pero, un pero que no es de la Biblia, un pero. Si ellos son capaces de tocar la mano del maestro. Nótese que los que estaban en la barca, ellos estaban salvos, ellos sabían que estaban en el propósito de Dios, ellos sabían que tenían que mantenerse fieles, pero el que salió por un poco más fue el que el Señor le extendió la mano y le dijo, hombre, tú solo no puedes, me necesitas a mí. Hombre, no te apartes de la palabra. Hombre, sigue firme en la palabra. Nuestro deber como cristianos es salir como ese comienzo de Pedro. En la palabra, ven. En la palabra, ven. En la palabra, ven. En la palabra me mantengo estable. En la palabra me mantengo firme. Ese ven es el que abre el camino. Ese ven es el que se mantiene estable. Ese ven es el que hace que, aunque todo se distorsiona a tu lado, tú te mantienes firme en él. Mi hermano, no mire las circunstancias de al lado, mira el Dios de las circunstancias. Mira aquel que te llamó. Los que se dicen cómo, no lo hagas, usted sigue creyendo a Dios. Este hombre, pero los que confían en Dios, son capaces de sufrir la barca, de sufrir, es decir, de sobrevivir a las circunstancias, acompañados por ¿quién? Por el Señor. Son aquellos que se pueden mirar y decir, Él me llama, Él me lleva de la mano, Él me llamó, Él me sustentará. Salmo 29:11 dice, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. 31, versículo 24 en los Salmos. Debemos esperar siempre el Señor. La duda llega y llegará, pero tú y yo tenemos que estar conscientes que el Señor nos dice, ven. Él es fiel para mantenerse fiel a nosotros.
¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Salmo 18, versículo 31. Él es la roca de nuestra fortaleza. En Él podemos estar confiados. En Él podemos estar firmes. Dile a tu hermano, no pierdas el enfoque. Díselo, no pierdas el enfoque. Que el aire enfríe en el nombre de Jesús. No pierdas el enfoque. Aleluya. El enfoque de nuestro Señor debe ser nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra manera de vivir debe estar en Él. ¿Usted puede decir amén o no? Si usted mira la segunda carta de Timoteo, escrita por Pablo, vemos a un hombre triste. Está bien, está bien. Vemos a un hombre triste. Y usted dirá, ¿por qué? Vaya a la carta. ¿Cuándo se puede leer la segunda carta de Timoteo hoy? ¿Cuándo se puede leer la segunda carta de Timoteo hoy? Aleluya, gloria a Dios. Somos una iglesia avivada que cuando se le dice, vas a leer la escritura, dicen, amén, gloria a Dios. Se levantan de la silla y todo, porque quieren leer la escritura, quieren entender la escritura. Usted va a encontrar un hombre triste, un hombre con temor, siendo quien era Pablo. Otro más que anduvo, ¿dónde? En naufragio, dicen muchas veces, en hambre incontables. ¿Sabe quién era este Pablo? Un hombre que tenía frío. Un hombre que hizo muchos discípulos y muchos de sus discípulos lo abandonaron. Lea la segunda carta de Timoteo para que usted vea. Estaba solo, aunque dice que Lucas lo acompañaba. Le dijo a Marcos, le dijo a Timoteo, tráeme a Marcos, que ahora me es útil, tráemelo. Tráelo conmigo porque estaba solo. No tenía nadie a su lado. Capítulo 4, versículo 11 dice, procura venir antes del invierno. Estaba triste Pablo, no preocupado. Procura venir antes del invierno. Y dice adelante, tráeme el capote. Vamos a buscarlo, búscalo usted, por favor. Tráeme el capote que dejé. ¿Para qué el capote? Para taparse, tenía frío. Siendo Pablo. Y algo que pensaba yo anoche es que ahora te dicen, si no tienes más de 1000 gente en la iglesia, si no tienes más de 100 gente, estás mal. Si no tienes un grupo de alabanza gigantesco, hay algo que está mal. Viva el Señor. Que si yo no estuviera dando palabra de Dios, no sintiera su presencia aquí, me hubiera bajado a salir. Dios lo sabe. Hermano querido, si una cosa estoy seguro, hoy, es que si el Señor aparece hoy, usted se va a comer. Permanece fiel, permanece digno delante de Él. Olvídate de todas las cosas. Recuerden el Salmo que leímos al principio, ¿qué me lo dice? ¿Salmo qué? ¿Salmo qué? 15. Hay unas instrucciones para la vida de los más líderes. Léaselo en la casa y mire a ver si hay algo en su vida que usted necesita corregir para tener ese salmo vivo en su vida. Dice que Pablo tenía frío, le dijo a Timoteo, tráeme el capote. Ven antes del invierno, antes que las inclemencias, las circunstancias lo ponían en un gran obstáculo, en lugar, es decir, en el lugar donde él estaba. Nosotros tenemos que estar seguros que aún caminando con Dios pueden haber situaciones que nos quieran apartar de Él. Dice que el enemigo de nuestras almas está como que, como león rugiente, quitándote lo que Dios te dio, lo que Dios tiene preparado para ti. Mi hermano, no hay nadie más interesado en que tú no sigas viniendo a la iglesia. Oye, pero la iglesia no salva a nadie. Estamos cansados de escuchar. Sí, pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Hoy yo les puedo predicar a ustedes de este ejemplo de la Biblia de Mateo en el capítulo 14, cómo Pedro se bajó de la barca. Pero mañana viene otro maestro, un erudito de la Escritura, y te lo expone y tú dices, wow, qué manera de explicarlo. Es más, hoy yo estoy predicando aquí esto y quizás en Kansas, en la pequeña Habana, en Haití, en Dominicana, en Europa, hay pastores igual hoy, en esta mañana, hablando del mismo contexto, de la misma porción de la Escritura, y ninguna de las prédicas son iguales. Porque depende del contexto donde estés en lo que tú necesitas. Depende de lo que tú busques, de lo que tú te llenes, de lo que tú vas a hablar. Por eso la Escritura es tan hermosa, porque hoy a mí este versículo me habló y me trajo una revelación hermosa y me enseñó a decir hoy, no pongo los ojos en los hombres, tengo que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en aquel que creó los hombres. Si yo confío en los hombres, estoy embarcado. ¿Qué pasaría con nosotros hoy día si estuviéramos en la situación de Pablo o de Pedro? Analice por un segundo. Mire qué clase de hombres de Dios estoy hablando. Mire qué clase de hombres de Dios. Uno que el Señor escogió y le dijo, ven. Y al otro que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con tono y voz tenía seguro el Señor y confiamos a Saulo. Se lo dijo en tono de canción. Saulo, Saulo. ¿Qué clase de autoridad? Saulo, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Yo anhelo ese momento. Amén. Estos hombres se mantuvieron firmes, fieles, y pasaron por situaciones que les aseguro que si a mí me pasan, hace rato hubiera salido corriendo. Por eso el Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros. Amén. Póngase a pensar que si algo de lo que dice Mateo 24, que le pudiera suceder a la iglesia, ¿usted cree que los cristianos se mantuvieran fieles? Como Pedro, como Pablo. ¿Hasta dónde llegarían por el Señor? Piensa en un segundo. ¿Hasta dónde tú pudieras llegar por el Señor? ¿Qué pudieras abandonar? ¿Qué pudieras dar por el Señor? Piensen en eso. ¿Qué serían capaces de ofrecerle a Dios? Estamos en tiempo de evangelio, de mucha prosperidad. Yo creo en la prosperidad del Señor. Yo creo en la prosperidad del Señor. Yo sé lo que es un Dios poderoso, prosperar a un hombre inservible. Yo sé lo que es. A mí no hay quien más haga esto. Yo lo conozco. En ver cosas maravillosas, increíbles delante. Decir, ¿cómo es eso, Señor? Él lo quiso, Él lo hace. Haciendo lo imposible posible. Pero el evangelio cuesta. Cuesta, mi hermano. Y esta es la parte difícil del mensaje hoy. ¿Cuánto está difícil? ¿Cuánto estás dispuesto a dar cuando se ponga la situación difícil en tu vida? No pudiéramos ponernos a que el Espíritu Santo nos guíe. Piensa usted que Pablo estaba en aquella barca y llevado como preso, tratado como preso. Y llegó en la primera después de 15 días de hambre, porque estaban ayunando, no porque querían, era porque no podían comer de como estaba el mar. No podían comer. Y después de 15 días Pablo dice, el ángel del Señor estuvo anoche conmigo. Estaba orando en medio de... Y le dijo al pueblo, no se preocupen, que vamos a perder todo lo material. Ay, no, Señor, que amo tanto lo material. Ay, no, Señor. Van a perderlo todo, pero nuestras vidas se van a conservar. Eso hace la salvación del Señor. Lo material se queda, perece. Lean 2 de Timoteo para que ustedes vean. Lo material perece,
se queda, pero la salvación es eterna y nosotros como cristianos tenemos que permanecer fiel. Claro que mi Dios prospera, que mi Dios transforma, que mi Dios aviva, que mi Dios da casas nuevas, que mi Dios da trabajos nuevos, que mi Dios da negocios nuevos para que usted dé con liberalidad, para que usted hospede. Dice la palabra que el obispo debe ser hospedador. Obispo nada más que está en la cabeza de la iglesia. No, mi hermano. Obispo podemos ser cualquiera de nosotros. Los que tenemos al servicio, los que podemos servir. Un día como usted se piensa que nada más es que se para la puerta y te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, mi hermano. El diácono es el que se ocupa de la necesidad de los hermanos de la iglesia. Eso es un verdadero diácono, no un figurín parado detrás con un cartel puesto. No, mi hermano, no. El verdadero diácono trabaja, transforma la vida de los demás. Amén. ¿Para qué se escogieron los diáconos? ¿Usted sabe para qué? Lea el libro de los Hechos. Porque los apóstoles no podían servir. Y los diáconos tenían que llegar a encargarse de lo que ellos no pudieron, como aquellos 70 hombres que tuvo que escoger Moisés, porque Moisés solo no podía con el pueblo. ¿Y qué le dijo su suegro sabiamente? Dijo, escoge a varones que se puedan encargar de la necesidad. Para eso son los diáconos. Para servir, para ayudar al que lo necesita. Para eso son los diáconos. Amén. ¿Saben cuántos diáconos había allá afuera? Ponga ese nombre. ¿Cuántos estuvieron sirviendo allá afuera? Usted es un diácono escogido de Dios. Usted es un servidor de Dios. Eso es lo que hace falta. Servicio en la casa. Darle a Dios más de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Etcétera. Luego voy a obligar en el nombre de Jesús. Tengo que cortar y no sé por dónde voy a cortar. Usted me tiene paciencia unos minutos ahí. Mantenernos enfocados. Recuérdeme el título, ¿cuál fue? A ver qué me lo recuerda. No te desenfoques, gracias. ¿Lo tienes? Oh. No te desenfoques. Mantenernos enfocados nos permite mantener nuestros dones en funcionamiento. ¿Qué dones? Pedro, Pablo, Jacobo, Lucas, todos los escogidos por Dios estaban llenos de dones. Dones del Espíritu, dones ministeriales, dones como usted quiera ponerlo, dones que incluyen sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son dones del Espíritu que el Espíritu da a su pueblo. Cada uno como Él quiere, como te da. Por ejemplo, me encanta el servir. Prefiero servir. Amén. Hay veces me han dicho hasta orgulloso. A un hermano que lo amo con la vida, por eso lo estoy diciendo, porque no está aquí hoy. Me ha dicho orgulloso. No. Me han querido, te voy a dar esto, coge, ven a buscarlo. A mí me da pena. Y no lo agarro porque me da pena, porque sé que me cuesta. Y no es. Tú tienes que ser menos orgulloso. Ahora dámelo doble. No puedo doble, entonces. ¿Te das cuenta? Es mejor dar. Me encanta el dar. Es un privilegio que Dios nos ha dado, poder dar con liberalidad. Usted vio ese camión lleno de contigo, usted no sabe cómo estaba mi corazón. Repleto de gozo. Porque que vengan a la iglesia. Pero hay algo que algunos de ustedes hicieron. Dios te bendiga, Dios te ama. Al final de la línea, Dios te bendiga. Acuérdate del Señor. Ven a la iglesia. Había una palabra de ánimo siempre, junto con la comida física, algo espiritual. Le digo algo, un día, esa semilla va a prosperar. Amén. La palabra de sabiduría y palabra de conocimiento son dones hermosos. El fe, tener fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, servicio, enseñanza, revelación, testimonio. La Biblia menciona 5 ministerios. Efesios 4:11.
Vamos a leerlo juntos. Efesios 4, versículo 11. Esté atento a la palabra del Señor. Adora al Señor por un segundo. ¿Quién lo tiene? Ahí está. Y el mismo constituyó. Ponme el versículo 10, por favor. Vamos a buscar el contexto de todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Dice el 11. Y él mismo constituyó a unos como apóstoles, ponga nombre, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tu enfoque y el mío no puede perderse, y cualquiera de nosotros puede desarrollar cualquiera de esos ministerios. Deberían haber muchos maestros. He hablado de esto. Deberían haber maestros en la casa para preocuparse por enseñar a otros. Hay otros que Dios está preparando, calladitos ahí que se están preparando. Y pronto te digo, pronto el Señor te sacará a la luz. Amén. Yo sé lo que es eso. No te asustes. Dios tiene un propósito contigo. Pastores, el pastor que no es maestro no es pastor. Tienes que primero enseñar para después guiar. ¿Es cierto o no? Los evangelistas tienen que aprender a exhortar, tienen que aprender a bendecir. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿Usted cree que los evangelistas son los que están con el micrófono nada más, de nación en nación, de iglesia en iglesia, levantando, avivando? Sí, esos son buenos, que nos levanten, que nos ayuden, que podamos promover el evangelio, claro, pero los verdaderos evangelistas están sentados ahí, los que van de casa en casa, de puerta en puerta, predicando, los que vienen el día de la repartición de comida y comienzan a decir carro por carro: Dios te bendiga, Dios te ama, no te apartes del Señor, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Esos son los verdaderos evangelistas, los que están realmente caminando. A eso los mandó el Señor, a aquellos 70, a evangelizar, a proclamar la buena nueva de salvación. Los profetas, ¿qué hacen? Profetizan la palabra del Señor. Hay mucha profecía hoy de prosperidad, gloria a Dios, yo la amo, yo la quiero, pero hay que profetizar las cosas buenas del evangelio. Te digo algo, si no eres fiel no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Tienes que ser fiel y verdadero a Él. Los apóstoles no solamente enseñan y guían, se ocupan de lo que lanzaron. Las madres abandonan a los hijos cuando nacen. ¿Sí o no? No. Entonces díganlo con fuerza. No. ¿Los padres abandonan a los hijos cuando nacen? No. El diseño original es que la madre y el padre se ocupen de la criaturita. ¿Es cierto o no? Que no puede ni comer, que no puede ni bañarse, que no puede ni vestirse, que no puede nada, necesita el alimento. ¿Cierto o no? Sí. Gloria al que vive. Esos son los apóstoles. Los que ayudan a levantar y no dejan solo al bebé. Amén. Los que se mantienen firmes. Esos son los apóstoles. Amén. Los que guían y siguen detrás del niño ahí. Hijo, no te vayas, no te vayas. El otro día vi una conversación en mi casa. Oye, todos los días se repite lo mismo. Tienes que seguírselo repitiendo todos los días. Son niños. Pero 10 veces, 20 veces en el día. Tienes que seguírselo repitiendo todos los días. Y todos los días. Y todos los días. Hasta que se vayan de la casa casados, casadas, que tengan hijos. Y todavía se lo vas a seguir repitiendo. Se lo vas a seguir. Esos son los apóstoles. No abandonan los hijos, los buenos padres. Para eso el Señor
escogió un grupo de discípulos. Y de entre ese grupo de discípulos escogió a 12. 12 para traerlos y decir, ustedes van a guiar todo este grupo de personas. ¿A quién te quieres parecer? ¿A Pedro o a Pablo? Yo quiero parecerme a Cristo. Oye, porque mira que esa gente sufrieron por Dios. Vamos a pensar cuánto pasaron esos 2 hombres de Dios. Deténme el reloj. ¿Cuánto pasaron esos hombres? Y se desenfocaron. Pregunte usted, ¿se desenfocaron? Siguieron caminando, prosiguieron a la meta, a cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Pedro se desenfocó. Y te digo algo, yo lo entiendo. Yo entiendo a Pedro hoy. Porque lo que más duele es ver el pueblo de Dios dividido, de un lado y de otro, haciendo alianzas políticas como si fueran seres mortales. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios santo. ¿Cuántas veces hemos visto gente que te abandona por estar en un lugar mejor? Humanamente hablando. Usted tiene grandes amigos o ha tenido amigos en su vida. Y de buena primera, porque apareció otra persona que tiene algo más que tú, el amigo te deja y se va con otra persona. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no? Bueno, ese nunca fue amigo, pero anduvo contigo y caminó contigo. Tú le diste la vida y tú lo ayudaste, y tú lo bendijiste y tú lo honraste de acuerdo a las características que tú tengas, a lo que tú puedas. Pero de buena primera aparece algo mejor y se va y te deja. Es bueno prosperar, no estoy en contra. Es bueno que tú te vayas, pero cuando estás allá decirle, ese es mi amigo, tráelo. Ven conmigo y no abandonarlo. Pero cuántas veces las personas te abandonan porque creen que tú no cargas o tú no tienes lo que ellos tienen. Te menosprecian. He visto muchas personas a lo largo de la vida, larga y corta que he tenido, de acercarse a una persona solapadamente por obtener un beneficio. Y entonces, ven. Están los dos, tengo que hacer parte ejemplar de esto. Y yo ando con ella de la mano, porque es mi amiga, es mi compañera. No ponga que es mujer y que yo soy hombre. Vamos a ponerlo como 2 seres humanos normales. Y comienzo a caminar, pero viene William y me empieza a decir, oye, pero mira, si se callara la boca María. Y viene William a decirme, oye, mira, yo necesito de tu ayuda. Oye, yo quiero que, oye, yo necesito, yo te voy, mira, yo voy a estar contigo, yo siempre, pero sin embargo, este que está aquí, está en las buenas, está en las malas, no te pide nada porque le da vergüenza pedirte, le da vergüenza, conoce tu necesidad y no quiere quitarte nada de lo que tú tienes. Pero este que está aquí no le interesa quitártelo. Y te digo, cuando te lo quite, que ya te quedes sin nada, salvo él, se va porque vino otro. Me hago entender. Esa es la vida, gracias. Esa es la vida del ser humano. Desgraciadamente, nosotros tenemos que romper con esa vida. Hermano, la iglesia está para dar, la iglesia está para bendecir, la iglesia está para aumentar las ganancias de almas, no de enemigos. Tenemos que atraer al evangelio el pueblo.
¿Qué hago yo juntándome con gente grande del Evangelio y mis hermanos perdiéndose? ¿Qué hago yo juntándome con grandes hombres? No, mi hermano, yo sé lo que es sentarte en lo último y el Señor decirte, ven, hijo, y ponte aquí. Guiarme por todo lo demás. No vale la pena. Tengo que ir y proseguir a la meta y no variar. Si está mal, está mal. Si está oscuro, está oscuro. Si es verde, es verde. No es medio naranjita, no es verde. Todo en nuestra vida tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Que es difícil? Yo no te estoy diciendo que es fácil. Te estoy diciendo que se va a levantar la sola fuerte. Cuando el Señor te diga, ven, como el Señor te dijo, ven, te aseguro que a tu lado hay un gran tormento, pero mantente fiel a Él. No dudes en la palabra. ¿Sabes cómo Pedro caminó por encima del agua? En la palabra. Esa era la que lo mantenía a flote. Era esa barra, esa tabla. Era eso que lo mantenía flotando sobre el agua. La palabra que le dijo Cristo, ven. Y esa es la que te dice hoy el Señor. Ven, que yo estoy contigo. Ven, que soy tu fortaleza. Ven, que yo no te dejo solo. Ven, que yo te voy a sustentar. Ven, que no te va a faltar nada. Ven y no dudes más. En el nombre de Jesús lo digo. Ponte en pie en esta hora y vamos a adorar al Señor por un segundo. Qué bueno sería que usted levantara las manos a los cielos un segundo. Nuestro enfoque debe estar puesto en lo que Dios quiere que hagamos. En el don y el talento que Dios te dio. Mencioné ahorita unos ministerios y algunos dones. Ahora yo en 5 minuticos. Ahí tranquilo, sin música, no pongas música, tranquilo. En 5 minutos. Piensa, cierra tus ojitos. Y piensa, ¿qué don sabes tú que tienes? ¿Qué sabes hacer bien? Y todavía no lo has puesto en obra en la casa del Señor. ¿Qué Dios te ha dado que todavía no estás usando? Te voy a mencionar algunos. Intercesión. ¿Qué es la intercesión? No orar por tus necesidades egoístamente. Es poner tus necesidades a un lado y orar por los demás. Todos tenemos necesidades. Pero te aseguro que el día que tú pongas la necesidad de tus hermanos por delante, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios va a responder de maneras milagrosas. El don de servir. Qué bueno servir en la casa de Dios. ¿Cuántas veces servimos sin esperar nada a cambio? Embarrándonos las manos, no importa. Qué bueno hacer las cosas en su casa. Poner tus recursos a disposición de Él. Cuando entendemos que lo que tenemos proviene de Él, ¿qué le daremos que no sepa Él ya? Qué bueno sería que hoy nosotros pudiéramos entender que esos dones que Dios nos dio, se los demos a Él. Hay algunos que son muy elocuentes y les cuesta trabajo hablar de Dios. Te digo algo, Dios te está preparando. Lee la Escritura. No tengo tiempo por el trabajo, mi hermano. No sé si son 1000 veces ya que lo he repetido. Escucha la Biblia. Ponte la Biblia en el oído y repítela. Repítela, repítela, repítela. Repite la Escritura, escúchala, 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 escúchala. Cuando llegue el momento vas a ser un río que fluye, porque la tienes adentro. Es uno de los sentidos que el Señor nos ha activado. ¿Cuál? El escuchar. Ven, ven, ven.
Señor te está diciendo, ven a mí, hijo, y no dudes. La tormenta es grande. ¿Quién pudiera estar en los pies de Pedro? Y jugando. ¿Quién pudiera estar donde estuvo Pablo? No sé si todavía hay un hombre que lo pueda soportar. No sé si todavía hay alguien que pueda sostener lo que pasó Juan, lo que pasó Jacobo. No sé si hay algún hombre que todavía pueda mantenerse como se mantuvieron sus apóstoles, los escogidos de él, no sé. Pero lo que sí sé es que él tiene algo grande para ti, el cual yo te puedo profetizar si es la voluntad de Dios. Pero ¿sabes cómo llegó mi amado? En un día de adoración y de alabanza. Sentí la presencia de Dios linda y hermosa y nunca se me olvidaba. Ese olor hermoso y lindo, ese aceite, nunca creo que lo voy a olvidar. A cada rato me acuerdo de eso. Cuando dudo de que si lo estoy haciendo por mí o por el hombre, me acuerdo de ese momento. Y cómo humanamente le pedí que un profeta me confirmara, que un hombre me lo confirmara, de que menos me lo imaginé vino al lado mío. Ahí se lo pidió, pero a mí no. Dios quiere algo contigo, iglesia. Dios quiere algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Que esta semana sea una semana de confirmación para ti. No dejes que el hombre te engañe. Hay veces la bulla engaña. Hay veces la bulla aturde. Y sin embargo, cuando le habló a Elías, vino un silbo apacible. Por eso a veces amo tanto el silencio. Amo tanto la quietud, porque no sé a qué Elías voy a tener delante. Aunque en medio de la tormenta puedes escuchar un ruido. Interesante, ¿verdad? Dios hace lo que quiere y como quiere. No dudes de lo que Dios te dio. No dudes de lo que Dios te dio. Levanta tu manito a los cielos un segundo y dale gracias al Señor. Y si te place y si quieres, dile, Señor, confírmame lo que tienes para mí. Señor, afirma lo que tienes para mí. La duda hace que no creas que Dios cumple el propósito en ti. Si Él quiere hacerlo, lo va a hacer como quiera. No te vas a poder esconder. Y si no, llame por teléfono a Jonás. No vas a poder hacerlo porque Él te llamó. Pero hay algo que está delante de todo ministerio, de todo. Míreme un segundo. Hay algo que está delante de todo don y de todo ministerio. El compromiso. Conmigo, con ella, con los hombres. Estás embarcado si tienes los hombres. Tu compromiso y el mío tiene que ser con Él. Hermano, si llamándote del Señor, si confirmándote del Señor, vienen tormentos y vienen olas grandes y vientos recios, dígame usted, llamándonos nosotros mismos. Es imposible. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana, Dios. Y yo sé que hay más de ti, Señor. Estoy vibrando de la presencia tuya en este lugar. Pero yo no puedo hacer nada, Señor. Solo soy un instrumento tuyo que me dejes usar y te doy gracias por haberme escogido cuando no lo merecías. Padre, que esta presencia, esta confirmación de los llamados vayan a cada uno de tus hijos y tus hijas hoy. Padre, que pueda vibrar su corazón como está vibrando el mío ahora. Que puedan temblar en tu presencia y confirmar lo que tú le has llamado, Señor, a hacer. Dios mío, ayúdanos a serte fiel, a no poner los ojos en la tormenta. Somos seres humanos y dudamos, Señor. Dudamos, perdónanos. Pero por favor, extiende la mano y sálvanos en el día de hoy, como dijo tu siervo. Sálvanos, no pude tocar el punto, Señor. Sálvanos, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
A ti doy la gloria, doy la honra y doy la alabanza. Y su pueblo dice, amén. Su pueblo dice, amén, aleluya. Y ahí mismo, con acción de gracias, con alabanza, mi hermano. El tiempo avanzó y usted lo sabe. Traiga su ofrenda, traiga su diezmo. ¿Dónde está la cacharrito, por favor? Dáselo a Rafa ahí para que Rafa lo traiga aquí adelante. Dale la gloria a Dios. ¿Dónde está la...? Tráeme el cacharrito, digo, cógese, dale, tráeme para acá, dáselo a Rafa, mira, para que Rafa lo tenga en la mano. Samuelito, dáselo a Rafa. Ven, Rafa, ven aquí está. Venga con acción de gracias, mi hermano. Esto es parte de la adoración a Dios. He visto cómo se ha